Buenos días, niños. Buenos días. En esta oportunidad vamos a hacer una pequeña actividad y es lectura. En este caso acabo de pasarles dos hojitas donde aparece un cuento narrativo que se llama El origen del sombrero. ¿El origen del sombrero o es sombrero? El origen del sombrero. Exacto. Muy bien. Entonces, les voy a pedir por favor que van a leer en voz alta, así como ustedes leen este texto. A la 1, a las 2 y a las 3. El origen del sombrero hace miles de años atrás era una carretera que llevaba una carreta de eran grandes, muy grandes, tan grandes que parecían sombreros, tenía garras muy fuertes, los pájaros se lanzaban desde el aire y podían llevar cargas muy pesadas, porque sus garras eran tan fuertes que podían atrapar a las personas y llevárselas, las agarraban de la cabeza y las sujetaban del pelo. En aquel tiempo los hombres también usaban el pelo largo, luego los llevaban Ustedes ya leyeron, ahora me toca leer. Y yo lo voy a hacer de esta manera. Pero tienen que observar y poner mucha atención de cómo lo voy a leer yo. ¿Está claro? Sí. Dice: el origen del sombrero es un cuento narrativo. Hace miles de años, los hombres eran cazadores. Se dedicaban a cazar pájaros. Los pájaros eran grandes, muy grandes, tan grandes que parecían zopilotes. Tenían garras muy fuertes. Los pájaros se lanzaban desde el aire y podían llevar cargas muy pesadas entre sus garras. Eran tan fuertes que podían atrapar a las personas y llevárselas. Las agarraban de la cabeza y las sujetaban del pelo. En aquel tiempo, los hombres también usaban el pelo largo. Luego se lo llevaban a sus nidos y se lo comían. Y se los comían. ¡Uy, qué miedo! Por eso, todos querían protegerse. ¿Qué hacemos?, se preguntaron. Primero optaron por ocultarse en túneles. Mala idea. Ahí morirían de hambre porque no podían salir. Luego pensaron: construiremos muñecos para engañar a los pájaros.
Los muñecos no sirvieron de mucho, tampoco funcionó. Pasó el tiempo y ya quedaban muy pocas personas en el lugar. En cierta ocasión, observaron que la cáscara del chilacayote tenía forma ovalada. También vieron que podían cubrir completamente la cabeza de una persona. Se les ocurrió otra idea. Usarían las cáscaras de chilacayote como cascos. ¡Qué buena idea!, dijeron. Así lo hicieron. Se sorprendieron mucho cuando vieron que los pájaros no podían agarrar la cabeza de las personas. Las cáscaras lisa y fuerte no las dejaban. Por eso, siempre usaban su casco de chilacayote. Años después decidieron cambiar las cáscaras por hojas de palma. Las trenzaban hasta formar los que ahora conocemos como sombreros. Esto está escrito en una tradición oral, una versión de Jefe Rey Jorge Calva Loarca, es de Santa Cruz de Quiché, Quiché. Muy bien, vamos a hacer otra lectura y por favor lean de una manera que ustedes consideran o creen factible. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya hice un modelaje, yo ya leí, ahora nuevamente ustedes. Y vamos a iniciar a la cuenta de 1 a 3. A la 1, a las 2 y a las 3. El origen del sombrero hace miles de años se
Santa Cruz del Quiché. Muy bien, niños. Darle seguimiento a nuestra actividad que hemos venido haciendo. Quiero, por favor, que volvamos a leer el documento, el mismo cuento narrativo, que es el origen del sombrero. A la cuenta de 1 a 3, ustedes inician, por favor. Es lectura con voz alta. ¿Estamos? Muy bien. A la 1, a las 2 y a las 3. El origen del sombrero. Hace miles de años los hombres eran cazadores, se dedicaban a cazar pájaros. Los pájaros eran grandes, muy grandes, tan grandes que parecían todos y tenían garras muy fuertes. Los pájaros eran grandes y podían llevar cargas muy pesadas. Entre sus garras eran tan fuertes que podían agarrar aviones y El origen del sombrero. Hace miles de años, los hombres eran cazadores, se dedicaban a cazar pájaros. Los pájaros eran grandes, muy grandes, tan grandes que parecían zopilotes. Tenían garras muy fuertes. Los pájaros se lanzaban desde el aire y podían llevar cargas muy pesadas. Entre sus garras eran tan fuertes que podían atrapar a las personas y llevárselas. Las agarraban de la cabeza y las sujetaban del pelo. En aquel tiempo los hombres también usaban el pelo largo.
Luego se los llevaban a sus nidos y se los comían. Sí, se los comían. ¡Uy, qué miedo! Por eso todos querían protegerse. ¿Qué hacemos?, se preguntaron. Primero optaron por ocultarse en túneles. Mala idea, ahí morían de hambre. ¿Por qué no podían salir? Luego pensaron, construiremos muñecos para engañar a los pájaros. Los muñecos no sirvieron de mucho. Tampoco funcionó, pasó el tiempo y ya quedaban muchas pocas personas en el lugar. En cierta ocasión observaron que la cáscara del chilacoyote tenía forma ovalada. También vieron que podía cubrir completamente la cabeza de una persona. Se les ocurrió otra idea. Usarían las cáscaras de chilacayote como casco. ¡Qué buena idea!, dijeron. Así lo hicieron. Se sorprendieron mucho cuando vieron que los pájaros no podían agarrar la cabeza de las personas. La cáscara lisa y fuerte no los dejaba, por eso siempre usaban su casco de chilacayote. Años después decidieron cambiar las cáscaras por hojas de palma. Las trenzaban hasta formar los que ahora conocemos como sombreros. Tradición oral, versión de Jorge Calva Loaca, Santa Cruz del Quiché y Quiché. El origen del sombrero. Hace miles de años, los hombres eran cazadores. Se dedicaban a cazar pájaros. Los pájaros eran grandes, muy grandes, tan grandes que parecían sopilotes. Tenían garras muy fuertes. Los pájaros se lanzaban desde el aire y podían llevar cargas muy pesadas. Entre sus garras eran tan fuertes que podían atrapar a las personas y llevarlas. Las agarraban de la cabeza y las sujetaban del pelo. En aquel tiempo los hombres también usaban el pelo largo. Luego se la llevaban a sus nidos y se los comían. ¡Uy, qué miedo! Por eso todos querían protegerse. ¿Qué hacemos?, se preguntaron. Primero optaron por ocultarse en túneles. Mala idea, allí morían de hambre. ¿Por qué no podían salir luego? Pensaron, construyeron muñecos para engañar a los pájaros. Los muñecos no sirvieron de mucho, tampoco funcionó. Pasó el tiempo y ya quedaban muy pocas personas en el lugar. En ciertas ocasiones observaron que la cáscara del chilacoyote tenía forma ovalada. También vieron que podían cubrir completamente la cabeza de una persona. Se les ocurrió otra idea. Usarían las cáscaras de chilacoyote como cascos. De buena idea, dijeron. Así lo hicieron. Se los sorprendieron mucho cuando vieron que los pájaros no podían agarrar la cabeza de las personas. Las cáscaras lisas y fuertes no los dejaban. Por eso siempre usaban su casco de chilacoyote. Años después decidieron cambiar las cáscaras de chilacoyote por cáscaras de hojas de palma. Los trenzaban hasta formar los que ahora conocemos como sombreros. El origen del sombrero. Hace millones de años los hombres eran cazadores. Se dedicaban a cazar pájaros. Los pájaros eran grandes, muy grandes, tan grandes que parecían sopilotes. Tenían garras muy fuertes. Los pájaros se lanzaban desde el aire y podían llevar cargas muy pesadas. Entre sus garras eran
tan fuertes que podían atrapar a las personas y llevárselas, las agarraban de la cabeza, las sujetaban del pelo. En aquel tiempo los hombres también usaban el pelo largo, luego se los llevaban a su nido y se los comían. Si se los comían, uy, qué miedo. Por eso todo querían protegerse. ¿Qué hacemos?, se preguntaron. Primero optaron por ocultarse en túneles. Mala idea, ahí morían de hambre porque no podían salir. Luego pensaron, construyemos muñecas para engañar a los pájaros. Los muñecos no sirvieron de mucho, tampoco funcionó. Pasó el tiempo y ahí quedaban muy pocas personas. En cierta ocasión observaron que la cáscara del chilacayote tenía forma ovalada. También vieron que podían cubrir completamente la cabeza de una persona. Se les ocurrió otra idea. Usarían las cáscaras de chilacayote como cascos. ¡Qué buena idea!, dijeron, y así lo hicieron. Se sorprendieron mucho cuando vieron que los pájaros no podían agarrar la cabeza de las personas. La cáscara lisa y fuerte no los dejaba, por eso siempre usaban su casco de chilacayote. Años después decidieron cambiar las cáscaras por hojas de palma. Las trenzaban hasta formar los que ahora conocemos como sombreros. El origen del sombrerón. Hace miles de años los hombres eran cazadores. Se dedicaban a cazar pájaros. Los pájaros eran grandes, muy grandes, tan grandes que parecían zopilotes. Tenían garras muy fuertes. Los pájaros se lanzaban desde el aire y podían llevar cargas muy pesadas entre sus garras. Eran tan fuertes que podían atrapar a las personas y llevárselas. Las agarraban de la cabeza y las sujetaban del pelo. En aquel tiempo los hombres también usaban el pelo largo. Luego se los llevaban a sus nidos y se los comían. Si se los comían, uy, qué miedo. Por eso todos querían protegerse. ¿Qué hacemos?, se preguntaron. Primero optaron por ocultarse en túneles. Mala idea, ahí moría de hambre porque no podían salir. Luego pensaron, construiremos muñecos para engañar a los pájaros. Los muñecos no sirvieron de mucho, tampoco funcionó. Pasó el tiempo y ya quedaban muy pocas personas en el lugar. En cierta ocasión observaron que la cáscara de chilacayote tenía forma ovalada. También vieron que podía cubrir completamente la cabeza de una persona. Se les ocurrió otra idea. Usarían las cáscaras de chilacayote como cascos. ¡Qué buena idea!, dijeron. Así lo hicieron. Se
se sorprendieron mucho cuando vieron que los pájaros no podían agarrar la cabeza de las personas. Las cáscaras lisas y fuertes nos lo dejaban, por eso siempre usaban su casco de chilacayote. Años después decidieron cambiar las cáscaras por hojas de palma. Las trenzaban hasta formar los que ahora conocemos como sombreros. El origen del sombrero nativo. Hace miles de años los hombres eran cazadores, se dedicaban a cazar pájaros. Los pájaros eran grandes, muy grandes, tan grandes que parecían zopilotes. Tenían garras muy fuertes. Los pájaros se lanzaban desde el aire y podían llevar cargos muy pesados. Entre sus garras eran tan fuertes que podían atrapar a las personas y llevárselas, las agarraban de la cabeza y los sujetaban del pelo. En aquel tiempo los hombres también usaban el pelo largo. Luego se los llevaban a sus nidos y se los comían. Sí, se los comían. ¡Qué miedo! Por eso todos querían protegerse. ¿Qué hacemos?, se preguntaron primero. Atraparon por ocultarse en túneles. Mala idea, ahí morirían de hambre porque no podían salir. Luego pensaron, construyeron muñecos para engañar a los pájaros. Los muñecos no sirvieron de mucho, tampoco funcionó. Pasó el tiempo y ya quedaban muy pocas personas en el lugar. En ciertas ocasiones observaron que la cáscara del chilacayote tenía forma ovalada. También vieron que podían cubrir completamente la cabeza de una persona. Se le ocurrió otra idea. Usaban las cáscaras de chilacayote como cascos. ¡Qué buena idea!, dijeron. Así lo hicieron. Se sorprendieron mucho cuando vieron que los pájaros no podían agarrar la cabeza de las personas. Las características y fuerza no las dejaban, por eso siempre usaban su casco de chilacayote. Desde años después decidieron cambiar las características por hojas de palma. Los trenzaban hasta formar los que ahora conocemos como sombreros. El origen del sombrero. Hace miles de años los hombres eran cazadores, se dedicaban a cazar pájaros. Los pájaros eran grandes, muy grandes, tan grandes que parecían zopilotes. Tenían garras muy fuertes. Los pájaros se lanzaban desde el aire y podían llevar cargas muy pesadas. Entre sus garras eran tan fuertes que podían atrapar a las personas y llevárselas. Las agarraban de la cabeza y las sujetaban del pelo. En aquel tiempo los hombres también usaban el pelo largo. Luego se los llevaban a sus nidos y se los comían. Y si se los comían, ¡uy, qué miedo! Por eso todos querían protegerse. ¿Qué hacemos?, se preguntaron primero. Optaron por ocultarse en túneles. Mala idea, ahí morían de hambre. ¿Por qué? No podían salir. Luego pensaron, construiremos muñecos para engañar a los pájaros. Los muñecos no sirvieron de mucho, tampoco funcionó.
y ya quedaban muy pocas personas en el lugar. En cierta ocasión observaron que la cáscara del chilacayote tenía forma ovalada. También vieron que podía cubrir completamente la cabeza de una persona. Se les ocurrió otra idea: usarían las cáscaras de chilacayote como cascos. ¡Qué buena idea!, dijeron. Así lo hicieron. Se sorprendieron mucho cuando vieron que los pájaros no podían agarrar la cabeza de las personas. La cáscara lisa y fuerte no los dejaba. Por eso siempre usaban su casco de chilacayote. Años después decidieron cambiar las cáscaras por hojas de palma. Las trenzaban hasta formar los que ahora conocemos como sombreros. El origen del sombrero. Hace miles de años, los hombres eran cazadores, se dedicaban a cazar pájaros. Los pájaros eran grandes, muy grandes, tan grandes que parecían sopilotes. Tenían garras muy fuertes. Los pájaros se lanzaban desde el aire y podían llevar cargas muy pesadas. Entre sus garras eran tan fuertes que podían atrapar a las personas y llevarlas. Las agarraban de la cabeza y las sujetaban del pelo. En aquel tiempo los hombres también usaban el pelo largo. Luego se los llevaban a sus nidos y se los comían. Sí, se los comían. ¡Uy, qué miedo! Por eso todos querían protegerse. ¿Qué hacemos?, se preguntaron. Primero optaron por ocultarse en túneles. Mala idea, allí morían de hambre porque no podían salir. Luego pensaron construir muñecos para engañar a los pájaros. Los muñecos no sirvieron de mucho, tampoco funcionó. Pasó el tiempo y ya quedaban muy pocas personas en el lugar. En ciertas ocasiones observaron que la cáscara del chilacayote tenía forma ovalada. También vieron que podían cubrir completamente la cabeza de una persona. Se les ocurrió otra idea: usarían las cáscaras de chilacayote como casco. ¡Qué buena idea!, dijeron. Así lo hicieron. Se sorprendieron mucho cuando vieron que los pájaros no podían agarrar la cabeza de las personas. Las cáscaras lisas y fuertes no los dejaba. Por eso siempre usaban su casco de chilacayote. Años después decidieron cambiar las cáscaras por hojas de palma. Las trenzaban hasta formar los que ahora conocemos como sombreros. El origen del sombrero. Hace millones de años los hombres eran cazadores. Se dedicaban a cazar pájaros. Los pájaros eran grandes, muy grandes, tan grandes que parecían sopilotes. Tenían garras muy fuertes. Los pájaros se lanzaban desde el aire y podían llevar cargas muy pesadas. Entre sus garras eran tan fuertes que podían atrapar a las personas y llevárselas. Las agarraban de la cabeza y las sujetaban del pelo. En aquel tiempo los hombres también usaban el pelo largo. Luego se los llevaban a su nido y se los comían. Sí, se los comían. ¡Uy, qué miedo! Por eso todos querían protegerse. ¿Qué hacemos?, se preguntaron. Primero optaron por ocultarse en túneles.
mala idea y morían de hambre. Porque no podían salir luego, pensaron, construyeron muñecas para engañar a los pájaros. Los muñecos no sirvieron de mucho, tampoco funcionó. Pasó el tiempo y ya quedaban muy pocas personas. En cierta ocasión observaron que la cáscara del chilacayote tenía forma ovalada. También vieron que podían cubrir completamente la cabeza de una persona. Se les ocurrió otra idea: usaran las cáscaras de chilacayote como cascos. ¡Qué buena idea!, dijeron. Así lo hicieron. Se sorprendieron mucho cuando vieron que los pájaros no podían agarrar a la cabeza de las personas. La cáscara lisa y fuerte no los dejaba. Por eso siempre usaban su casco de chilacayote. Años después decidieron cambiar las cáscaras por hojas de palma. Trenzaban hasta formar los que ahora conocemos como sombrero. El origen del sombrero. Hace miles de años los hombres eran cazadores. Se dedicaban a cazar pájaros. Los pájaros eran grandes, muy grandes, tan grandes que parecían sopilotes. Tenía garras muy fuertes. Los pájaros se lanzaban desde el aire y podían llevar cargas muy pesadas entre sus garras. Eran tan fuertes que podían atrapar a las personas y llevárselas. Las agarraban de la cabeza y las sujetaban del pelo. En aquel tiempo los hombres también usaban el pelo largo, luego se lo llevaban a sus nidos y se los comían. Si se los comían. ¡Uy, qué miedo! Por eso todo quería protegerse. ¿Qué hacemos?, se preguntaron. Primero optaron por ocultarse en túneles. Mala idea. Ahí moría del hombre porque no podían salir. Luego pensaron: construiremos muñecos para engañar a los pájaros. Los muñecos no sirvieron de mucho, tampoco funcionó. Pasó el tiempo y ya quedaban muy pocas personas en el lugar. En cierta ocasión observaron que la cáscara del chilacayote tenía forma ovalada. También vieron que podía cubrir completamente la cabeza de una persona. Se les ocurrió otra idea: usarían las cáscaras de chilacayote como cascos. ¡Qué buena idea!, dijeron. Así lo que hicieron. Se sorprendieron mucho cuando vieron que los pájaros no podían agarrar la cabeza de las personas. La cáscara lisa y fuerte no les dejaban. Por eso siempre usaban su casco de chilacayote. Años después decidieron cambiar las cáscaras por hojas de palmas. Las trenzaban hasta formar los que ahora conocemos como sombreros. El origen del sombrero. Hace miles de años los hombres eran cazadores. Se dedicaban a cazar pájaros. Los pájaros eran grandes, muy grandes, tan grandes que parecían sopilotes. Tenían garras muy fuertes. Los pájaros se lanzaban desde el aire y podían
llevar cargos muy pesados. Entre sus garras eran tan fuertes que podían atrapar a las personas y llevárselas, las agarraban de la cabeza y las sujetaban del pelo. En aquel tiempo los hombres también usaban el pelo largo. Luego se los llevaban a sus nidos y se los comían. Sí, se los comían. Muy, qué miedo. Por eso todos querían protegerse. ¿Qué hacemos?, se preguntaron. Primero optaron por ocultarse en túneles. Mala idea, ahí morirían de hambre. ¿Por qué no podían salir? Luego pensaron, construiremos muñecos para engañar a los pájaros. Los muñecos no sirvieron de mucho, tampoco funcionó. Pasó el tiempo y ya quedaban muy pocas personas en el lugar. En ciertas ocasiones observaron que en la cáscara del chicacayote tenía forma ovalada. También vieron que podían cubrir completamente la cabeza. En una persona se le ocurrió otras ideas. Usaron las cáscaras del chicacayote como casco. ¡Qué buena idea!, dijeron. Así lo hicieron. Se sorprendieron mucho cuando vieron que los pájaros no podían agarrar la cabeza de las personas. Las características y fuerte y los dejaban por eso siempre usaban su casco de chicacayote. Años después decidieron cambiar las características por hojas de palma. Las trenzaban hasta formar los que ahora conocemos como sombrero.